con 39 minutos, bendecido de Dios somos aquí en RPP, la voz de todo el Perú, teniendo productores de la capacidad de Marito Pinedo. Bien, está en contacto telefónico el gerente de la Liga 1, el señor Jesús González, para un poco hablar el tema de cómo queda el torneo con la exclusión ya de Binacional. Jesús, ¿cómo estás? Alan Díez te saluda, un abrazo, bienvenido a Fútbol como Cancha. Hola Alan, buenas tardes. Muchas gracias por brindarme este espacio para dirigirme a tus oyentes y televidentes. ¿Cómo queda la Liga 1 en este momento, la tabla de posiciones, el campeonato, ante ya el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol excluyendo al equipo de Binacional? Mira, de hecho esta situación ya la teníamos prevista antes del inicio de la competición, tanto así que incluimos en el reglamento de la Liga 1 2025, si en caso un club incluido en la competición por un mandato judicial sea retirado del mismo, ya sea por la revocatoria de este mandato o por un órgano jurisdiccional de la Federación, este club salía de la competición, ¿no? Retirado de la competición. Y todos sus partidos son anulados, salvo que en la etapa donde sea retirado este equipo sea una etapa ya finalizada, es decir, los partidos de la apertura se mantienen, pero los de clausura sí se anulan. Es decir, estos partidos no existen. Esto quiere decir que, por ejemplo, Irben Ávila, que tenía una fecha de suspensión, se tenía que cumplir en Juliaca, sigue suspendido. No puede jugar el domingo, por ejemplo, ante UTC, o mañana, perdón, el sábado. Así es, efectivamente, ese partido, no vale, por decirlo de alguna manera más coloquial, si quieres, ese partido no existió, ¿no? Por lo tanto, la sanción no se cumplió. ¿Lo de Ayacucho está camino a verse también? ¿Lo de Ayacucho Fútbol Club? Lo de Ayacucho está el proceso encaminado, está en camino. De hecho, ayer estaba programada una audiencia que fue cancelada por la sala, ¿no? Pero está siguiendo un proceso. No te podría decir si eso va a terminar en un muy corto plazo o va a demorar más allá de lo que finalice la competición. Pero está siguiendo su debido proceso. Pero está digamos, yendo el mismo camino, está siguiendo el mismo camino de Binacional a Ayacucho. No es exactamente el mismo camino porque son, en principio son juzgados distintos y el procedimiento que siguieron fue distinto, ¿no? Acá en el caso de Ayacucho es una sentencia anticipada y en el caso de Binacional era una acción de amparo, ¿no? Algo así, un recurso, sí, de acción de amparo. Jesús, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Ortecho. Ahora bien, ¿existe la posibilidad que, porque ahora las consecuencias de lo que ha sucedido con Binacional es que van a ser, entiendo, expulsados del sistema, porque eso dicen los estatutos de la Federación? En el caso de Ayacucho, si Ayacucho se desistiera ante esta situación, ante este precedente, si bien los procedimientos que han seguido son distintos, las consecuencias van a ser las mismas, entiendo, ¿no? Ayacucho no existirán los partidos que ha jugado y luego en la asamblea de bases de la Federación lo expulsarán. Si ellos se desistieran, ¿cambiaría esto las consecuencias de lo que pueda pasar con Ayacucho? Es decir, que no lo expulsen o que sus partidos no sean anulados. A ver, en términos, bueno, ante todo, Juan Carlos, buenas tardes, ¿no? En términos reglamentarios, para su efecto de la competición, retirarse de la Liga 1 tendría la misma consecuencia reglamentaria, ¿no? Se borran los partidos. Se borrarían los partidos, efectivamente. En cuanto a las consecuencias por el incumplimiento del estatuto, eso sí tendría que verlo en el área legal de operación, no podría darte una respuesta al respecto, esa respuesta correspondería a la institución propiamente dicha. Ahora bien, y esto significa que muchos equipos que todavía no habían jugado con Binacional vayan a descansar 2 fechas, ¿no? La fecha que les toca libre y la fecha que les tocaba jugar con Binacional. En la programación, ¿se va a hacer algún ajuste respecto a esto? Porque esto obviamente afecta a la competencia deportiva. Por ejemplo, Melgar descansa la penúltima fecha, me parece, y la última jugaba con Binacional. No sé si el orden es el correcto, pero va a ser de esa manera. Entonces,
Melgar va a terminar el campeonato en la fecha 17, ¿no? Es algo anómalo, que escapa, entiendo, la voluntad de la Liga y la Federación, pero que de todas maneras va a suceder. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros hicimos el ejercicio antes del inicio del clausura, a ver si esta situación se presentaba en el trayecto de la competición, si había alguna manera de reestructurar los partidos para, de hecho, al quedar el número par los equipos, ninguno descanse y tratar de no ajustar tanto el calendario, porque lo que ha sucedido con la inclusión de binacional es que tengamos que jugar 4 fechas adicionales de las que teníamos previsto en el torneo, ¿no? Y con esta medida cautelar se tuvo que, además, aplazar una semana el inicio de la competición. Eso es decir, que tenemos 5 fechas del torneo que hemos tenido que meterlas en el clausura, porque en la apertura no podíamos hacerlo porque es la fase de grupos de la competición de los torneos de Conmebol y teníamos 6 equipos participando ahí. Entonces, esas 5 fechas hemos tenido que meterlas en el clausura, ajustando demasiado el calendario y queríamos ver cómo descomprimíamos, o si había alguna manera de descomprimirlo. Es un tema de combinación, es un tema matemático y no es posible sin alterar sustancialmente la programación de los partidos, ¿no? Entonces, lamentablemente vamos a tener que tener a 2 equipos descansando en cada fecha. Señor González, ¿qué tal? Le saluda Andrea Closa. Más allá de que es un tema que lo está viendo la justicia ordinaria, en este caso hablo del caso de Ayacucho, ¿se tiene alguna información de si se resuelve sí o sí este año antes de que termine el torneo o podría resolverse el año que viene? Buenas tardes, Andrea. Gusto escucharte. No te podría precisar cuándo se va a resolver ese caso. No tengo información y creo que no... Sí, y si se resuelve el próximo año, si se resuelve el próximo año, ¿afecta de alguna manera al torneo local o simplemente no participa del próximo y ya está? Porque eso implicaría que algún equipo pueda acudir a la misma vía, alguna queja o emitir algún reclamo o volver a la vía judicial, que ojalá no sea el caso, para reclamar que a Ayacucho se le quiten los puntos. Podría ser ese caso, o sea, a ver, sí. Y muchas gracias por la pregunta, Andrea. Dependerá mucho también de la posición que acabe Ayacucho al finalizar la competición, en la tabla acumulada, de no haber tenido un descenso deportivo y por lo tanto mantener el derecho para participar en la Liga 1 2026 y después venga esta revocatoria de la sentencia que permitió su participación en la Liga 1 2025, claro, es muy probable y de hecho creo que pasará o pasaría que algún club que descendió deportivamente vea afectada su participación y va a recurrir seguramente entendería yo, a la primera instancia a la justicia deportiva, ¿no? Y ya tendrá que ver estos órganos jurisdiccionales cómo se resuelve de acuerdo a los términos reglamentarios. Ok, Jesús, permíteme, tengo que ir a la pausa y vuelvo contigo porque hay un par de interrogantes más para que quede claro todo el tema de la Liga 1. Voy a volver con Jesús González, pausa, venimos.